¿Listos para una historia de piratas que supera cualquier película de Hollywood? Olvídense de Jack Sparrow por un momento, porque hoy vamos a desenterrar la leyenda de un corsario español real, un hombre tan temido en los mares como devoto en tierra, cuyo tesoro perdido sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia. Hoy zarpamos en busca de Amaro Pargo. Nuestro protagonista se llamaba Amaro Rodríguez Felipe y Tejera Machado, pero el mundo lo conocería por su apodo de guerra. Amaro Pargo nació en 1678 en la hermosa isla de Tenerife, en las Canarias. En aquella época, las aguas del Atlántico eran un hervidero de piratas y corsarios, y las Islas Canarias, por su posición estratégica, eran un punto clave en las rutas comerciales entre Europa y América. Crecer en ese ambiente debió marcar al joven Amaro desde el principio. A diferencia de muchos piratas que empezaron desde la miseria, la familia de Amaro tenía ciertas posesiones. Sin embargo, él no se conformó con una vida tranquila. Tenía sed de aventura y, sobre todo, de riqueza. Así que se hizo a la mar. Su carrera no empezó como un pirata despiadado, sino como un transportista. Llevaba mercancías, principalmente vino y aguardiente de su tierra, hacia el Caribe. Pero estos viajes eran increíblemente peligrosos. Los barcos mercantes eran presas fáciles para los piratas ingleses y holandeses, los enemigos de España. Y aquí es donde la leyenda de Amaro Pargo comienza a forjarse. Durante uno de sus viajes, su barco fue atacado por piratas. En lugar de rendirse, Amaro y su tripulación lucharon con una ferocidad inesperada y no solo repelieron el ataque, sino que capturaron el barco enemigo. Este acto de valentía le ganó fama y, lo más importante, la atención de la corona española. Vieron en él a un hombre valioso. Fue entonces cuando Amaro Pargo obtuvo la patente de corso. ¿Qué significa esto? Básicamente, el rey de España le dio permiso oficial para atacar y saquear barcos de naciones enemigas. Era un pirata, sí, pero un pirata legal, un corsario al servicio de la corona. Y vaya si se tomó su trabajo en serio. Se convirtió en el terror del Caribe. Sus objetivos eran principalmente los barcos británicos y holandeses que volvían de América cargados de riquezas. Amaro Pargo era un estratega brillante. No era un bruto que atacaba a lo loco. Estudiaba las rutas, esperaba el momento perfecto y sus ataques eran rápidos y letales. Acumuló una fortuna que hoy sería incalculable. Hablamos de oro, plata, joyas, especias, sedas. Todo lo que se puedan imaginar. Sus bodegas rebosaban de los tesoros que arrebataba a los enemigos de España. Se convirtió en uno de los hombres más ricos de su tiempo, pero aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Amaro Pargo no era el típico pirata que derrochaba su fortuna en ron y fiestas. Era un hombre profundamente religioso y un hombre de negocios muy astuto. De vuelta en su Tenerife natal, invirtió su inmensa fortuna. Compró tierras, muchísimas tierras. Se dedicó a la producción y exportación de vino y aguardiente a gran escala. Construyó casonas, financió obras en iglesias y conventos, y se convirtió en un benefactor para los pobres. Imaginen la dualidad de este personaje. En el mar era un depredador implacable, temido por sus enemigos. En tierra era un noble caballero, un devoto católico que donaba enormes sumas a la iglesia y ayudaba a los necesitados. Incluso tuvo una relación muy especial con una monja, Sor María de Jesús, conocida como la Siervita. Se dice que Amaro Pargo presenció milagros de esta monja y que su amistad influyó profundamente en su vida, quizás buscando redimir sus pecados de corsario. Durante décadas Amaro Pargo dominó los mares y amasó su imperio económico, pero todo llega a su fin. En 1747, a los 69 años, el legendario corsario murió en su ciudad natal, La Laguna. Y aquí, amigos míos, es donde el misterio que ha durado casi 300 años comienza. Antes de morir, Amaro Pargo hizo testamento. En ese documento mencionó algo que desataría una auténtica fiebre del tesoro. Dejó escrito que poseía un arca, un cofre, que contenía papeles que detallaban la ubicación exacta de sus fabulosas riquezas. Hablaba de joyas, piedras preciosas, oro, plata
y una figura de Cristo tallada en oro macizo. ¿Y dónde estaba ese cofre? Según el testamento, estaba en su camarote, cerrado con llave. El problema es que, cuando fueron a buscarlo, el cofre había desaparecido. O quizás nunca lo encontraron. Nadie sabe qué pasó con él. ¿Alguien lo robó? ¿Lo escondió el propio Amaro en un último acto de astucia? El testamento era como un mapa del tesoro, pero sin la X que marca el lugar. Daba pistas, pero no la solución. Desde ese día, la casa del tesoro de Amaro Pargo no ha cesado. Cientos, si no miles de personas han buscado su botín. Su casa familiar en el pueblo de Machado ha sido saqueada y excavada incontables veces. Los buscadores de tesoros han cavado túneles, han levantado suelos, han derribado paredes, buscando cualquier pista, cualquier compartimento secreto que pudiera albergar el famoso cofre o el mapa. Pero nada, cero, ni una sola moneda de oro. La leyenda creció y se extendió por todo el mundo. Incluso se llegó a decir que el tesoro podría estar escondido en una cueva secreta en la costa de Tenerife, o enterrado en alguna isla desierta del Caribe que solo él conocía. La imaginación popular se desbocó, convirtiendo a Amaro Pargo en el protagonista de la mayor búsqueda del tesoro de la historia de España. En 2013, la historia dio un giro de película. Un equipo de arqueólogos y expertos de la Universidad Autónoma de Madrid consiguió permiso para exhumar los restos de Amaro Pargo. Su tumba se encuentra en la iglesia de Santo Domingo, en La Laguna. La expectación era máxima. ¿Qué encontrarían? ¿Alguna pista en su ataúd? ¿Un mapa secreto? El mundo contuvo la respiración. Abrieron la tumba y analizaron sus restos. El estudio del ADN confirmó que efectivamente eran sus huesos y los de sus familiares. Descubrieron que, a pesar de su vida de luchas y abordajes, no tenía signos de heridas de guerra en su esqueleto. Murió de causas naturales, como un anciano rico en su cama. Pero del tesoro ni rastro. La exhumación fue un hito científico, pero para los cazatesoros fue una decepción. El misterio seguía intacto. Entonces, ¿dónde está el tesoro de Amaro Pargo? Hay varias teorías. Una, la más romántica, es que sigue ahí fuera, escondido en algún lugar de Tenerife o del mundo, esperando a que alguien lo encuentre, quizás en una de sus muchas propiedades, en una cueva secreta o en el fondo del mar. Otra teoría, más pragmática, es que el tesoro nunca existió como un gran botín acumulado. Amaro Pargo era un hombre de negocios. ¿No sería más lógico que, en lugar de enterrar su oro, lo invirtiera todo en sus negocios, en sus tierras, en sus propiedades? Su verdadera riqueza no eran cofres llenos de doblones, sino su vasto imperio comercial. El tesoro del que hablaba en su testamento podría ser simplemente una metáfora de su patrimonio, de sus libros de cuentas, sus títulos de propiedad. O quizás la teoría más cínica es que todo fue una última jugarreta del viejo corsario, una forma de asegurarse de que su nombre y su leyenda nunca fueran olvidados, creando un misterio eterno que mantendría a la gente hablando de él durante siglos. Y si es así, hay que reconocer que lo consiguió con creces. Hoy, la figura de Amaro Pargo es un icono en las Islas Canarias. Es un héroe local, un personaje que inspira libros, documentales y hasta videojuegos. Es el corsario que desafió a los enemigos de España, el empresario que construyó un imperio y el hombre que nos dejó uno de los mayores enigmas de la historia. La próxima vez que piensen en piratas, no se queden solo con los personajes de ficción. Recuerden a Amaro Pargo, el corsario tinerfeño cuyo tesoro, ya sea real o una leyenda, sigue alimentando nuestros sueños de aventura. Su historia nos demuestra que, a veces, la realidad supera con creces a la fantasía. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia y el misterio. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte para no perderte más leyendas como esta y dejar un comentario. ¿Crees que el tesoro es real o una simple leyenda? Nos vemos en el próximo video.